todos. Hay todos, sí hay, ya viene llegando gente, bienvenidos a todos. Un placer tener todos ustedes aquí. Y ahora voy a quitar, compartir mi pantalla, así que me vean. Aquí estoy, me presento. Buenos días a todos. Buena madrugada por alguien, buenas tardes por otros. Somos por todo el mundo. Yo soy Daniele Barbieri, soy International Marketing Specialist de Rivelo. Rivelo es una compañía que es hija de la compañía BTS Bioengineering, que desde más de 30 años trabaja en el mundo de la fisioterapia. Hay con nosotros hoy el doctor Demetrio Villanueva. Mi placer, verdaderamente un verdadero placer presentarles el doctor Villanueva, que aquí está con nosotros y que de manera muy gentil y muy amable nos ha decidido de compartir esta horita, media horita con nosotros, hablando de la marcha y de sus evaluaciones. Entonces, Demetrio, bueno, yo creo que eh, no tiene necesidad de presentaciones porque ha hecho muchas cosas también aquí en Italia, en donde yo vivo, en donde yo trabajo, pero dejo a él la palabra para que se presente y para que presente su actividad y su relación de hoy. Solo una cosa, todos pueden hacer todas las preguntas que quieren. Si quieren preguntar algo con vos, solo tienen que levantar la manita. Abajo hay un comando con una manita. Solo levanten la manita y yo le doy la palabra. Si no, escriben todo en la chat y yo la voy a leer al doctor Villanueva. Ahorita, doctor, cuando quieres, yo te puse de abrir tu audio y cuando quieres puedes hablar y presentarte. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, Perfectamente. pues muchas gracias, Daniele, muy amable de tu parte, tu gentil presentación. Y pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Y solo ayúdame, Daniele, para permitirme compartir. Ok, ya está, gracias. Y bueno, aquí está mi pantalla. Espero que, yo creo que ya todos lo están viendo. Y lo pongo en modo presentación. Por supuesto que primero quiero agradecer a Rivelo, a BTS Bioengineering, por la invitación a dar esta plática. Y también en primer lugar, a todos los participantes. Gracias por la confianza, gracias por estar aquí y espero que la información que hoy comparta con ustedes sea útil en el trabajo cotidiano. Entonces, el tema que nos ocupa, pues es la evaluación instrumentada de la marcha, su importancia y relevancia clínica. Y aquí van a encontrar mis datos de contacto, mi teléfono, mi correo electrónico y las redes sociales de Physiomechanics. En Physiomechanics hacemos este tipo de evaluación. Lo que les voy a platicar es algo que de manera cotidiana hacemos en Physiomechanics. En México, específicamente en el área metropolitana, muy vecinos a la Ciudad de México, está Naucalpan y es aquí donde estamos. Y la intención de cuando me invitó Rivelo a dar esta plática, pues la intención es compartir nuestra experiencia, lo que hemos venido haciendo, la manera en que lo hemos ido integrando, la manera en que hemos aprendido a hacer este trabajo cotidiano y que seguimos aprendiendo. Entonces, inicio con una breve descripción de la marcha. No voy a entrar en muchos detalles porque estoy seguro que todos los participantes, al estar aquí, tienen claridad de la relevancia en
el día con día, en las actividades de la vida diaria, tanto familiares, sociales, deportivas, lúdicas. Lo importante que es caminar. Es el método más importante de locomoción humana. Se caracteriza por apoyar un pie en el piso y después ese pie avanzará. Se conoce técnicamente como la condición de apoyo y oscilación. La parte de oscilación en algunos libros, algunos artículos la mencionan como oscilación o balanceo. Entonces, es esos dos periodos, carga y descarga, apoyo y oscilación. Y esa alternancia de apoyo-oscilación permite independencia funcional, una condición muy relevante durante toda la vida, pero de manera subrayada en la etapa de adultos mayores. Entonces, como les decía, nos permite esta función, pues realizar lo que hacemos en el día con día, en diferentes ámbitos, en ámbitos sociales, deportivos, laborales. Ok, entonces, además, el hecho de caminar está asociado con la salud y muchas veces se prescribe el simple hecho de caminar como una tarea que puede permitirnos conservar la salud. Dejo aquí abajo algunas referencias donde subrayan la importancia de caminar con la salud. Si lo veo desde la parte funcional, en los dos periodos identifico que en el periodo de apoyo del ciclo de la marcha se debe lograr, en primer lugar, una estabilidad después del contacto inicial, para enseguida que haya un avance suave, en armonía del cuerpo, sobre un pie de apoyo. Esto se conoce como progresión. Y en la última parte del periodo de apoyo, que se genere la propulsión, normalmente por la activación de gastrocnemios, seguido por la actividad de flexores de cadera, particularmente psoas y el recto femoral. Entonces, estos tres elementos funcionales son los que distinguen el periodo de apoyo. Después viene un avance de la pierna durante el periodo de oscilación o balanceo, y este avance en condiciones normales es con un mínimo de actividad muscular para generar el avance. La mayor parte de la actividad muscular durante el avance es para controlar, para mantener estable y controlado el avance de la pierna, y en algunos momentos para frenar algunos segmentos corporales, como es en el caso del segmento tibial. Entonces, si todo funciona, si hay unas condiciones funcionales normales, esta fase el periodo de oscilación tiene un importante contenido de fuerzas inerciales. Esto, al hablar de fuerzas inerciales, me gusta ligarlo siempre con las fuerzas que participan en el movimiento humano, que son dos: las fuerzas internas y las fuerzas externas, siendo las fuerzas internas la actividad muscular, es decir, el generador de fuerza en el cuerpo humano es el músculo. Y como fuerzas externas participan las fuerzas inerciales, la fuerza de gravedad y las fuerzas de reacción al contacto entre el pie y el piso.
tres tipos de fuerza se relacionan de manera directa con las tres leyes de Newton. Entonces, en resumen, las fuerzas internas, las fuerzas que son las fuerzas musculares y las fuerzas externas, estas tres que mencioné. La interacción de esas fuerzas genera una fuerza resultante que se denomina fuerza aplicada. Y a final de cuentas, eso es lo que vemos. La fuerza aplicada, el efecto de la fuerza aplicada es el movimiento del cuerpo, el movimiento de los segmentos corporales. Es decir, podemos concluir que el efecto de la fuerza aplicada es la marcha y la fuerza aplicada es la fuerza resultante o lo que resulta de la interacción entre fuerzas internas y fuerzas externas. Esto quiere decir que durante la marcha hay un flujo de actividad muscular y ese flujo de actividad muscular está siempre en constante cambio. Entonces, el sistema nervioso necesita modular toda esa actividad para que se vea un movimiento suave y en armonía. Ahora, aparte de las actividades de la vida diaria, el caminar se define como un elemento de las habilidades motoras fundamentales. Las actividades motoras fundamentales se describen como las de locomoción, las de no locomoción y manipulación. Locomoción, caminar, correr, saltar. Las de no locomoción, mantenerse estable, ya sea en monopedestación o en bipedestación, es decir, en un equilibrio, en un balance corporal, y también se definen los giros como parte de la no locomoción junto con la tarea de pivote. Pivoteo es lo que vemos cuando hay cambios de dirección. Entonces, actividades no locomotoras, estabilidad, balance, equilibrio, giros, pivoteo. Y las de manipulación, que incluyen las tareas de lanzar, atrapar, empujar, jalar, golpear y patear. Si lo vemos de una manera global, entonces son tareas que se deben, habilidades que se deben desarrollar en los primeros años de la vida. Y esto significa que se deben observar, se debe cuidar que sucedan y sobre todo con el juego en la infancia. En la edad adulta, en la adolescencia, adultos jóvenes, esto es bastante natural. El caminar, correr, saltar, bailar, jugar, y entonces, ya en la edad adulta, estas habilidades empiezan a disminuir. Entonces, yo identifico dos áreas muy importantes en las cuales se debe de estar midiendo y vigilando que estas actividades motoras vayan sucediendo. Vi que están levantando la mano, les pido si anotan sus preguntas y al final de la sesión vamos a ir respondiendo todas sus preguntas. Entonces, Exactamente. Daniele nos va a ayudar con Sí, sí. ese registro. Solo una cosa, Demetrio, también hay un box abajo que está escrito D and R, o sea, preguntas y respuestas. Ahí pueden poner también las preguntas si quieren. Está Muy justo bien. cerca de la mano. Sí. Ahí está. Gracias, gracias. Bueno, y agradezco que pregunten y levanten la mano. O sea, vamos a dejar espacio para toda esta interacción entre nosotros. Ok, abajo les dejo algunos enlaces, algunas referencias, algunos enlaces donde se habla de estas habilidades fundamentales. Ahora, regresando.
El análisis clínico de la marcha, entonces, incluye adquirir la información y después interpretar los datos, que generalmente son parámetros biomecánicos que podemos agrupar entre la cinemática y la cinética. La cinemática es el estudio del movimiento y la cinética el estudio de las fuerzas que participan en el movimiento. Entonces, las fuerzas, recordemos, internas, externas, los músculos, inercia, gravedad y las fuerzas de reacción. ¿Con qué objetivo hacer ese registro y la subsecuente interpretación? Pues para apoyar las decisiones clínicas. Entonces, esto empieza a configurar lo que es el análisis clínico de la marcha o lo que es la biomecánica. Es una herramienta clínica. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, en la actualidad, este tipo de estudio requiere de tecnología y de métodos específicos. Y la manera en que se está desarrollando la tecnología y en la medida que muchos grupos de trabajo en el ámbito clínico y en la investigación, pero sobre todo en la parte clínica, que es la que nos interesa, están trabajando en el mundo, entonces hay una gran cantidad de propuestas de nuevas tecnologías y de nuevos métodos de análisis. Eso nos pone en una posición de tener que entender o saber o conocer al menos la manera en que podemos implementar tecnologías, nuevas tecnologías e innovaciones, métodos nuevos en el consultorio, en el centro de rehabilitación, en el lugar de trabajo clínico o trabajo deportivo, no necesariamente clínico, deportivo también, o laboral. Entonces, lo que les voy a describir es la manera en que nosotros la hacemos. No quiere decir que ni es la mejor ni es la única. Lo comparto porque es lo que hacemos en Physiomechanics de manera cotidiana desde hace varios años. Es decir, es un proceso en el cual estamos intentando incorporar al uso del día con día tecnología y métodos. Pero ¿qué necesitamos? Conocer el conocimiento que se está generando a través de los grupos de investigación. Y esto me permite subrayar algo. Nosotros en Physiomechanics no hacemos investigación. Usamos la información que generan los grupos de investigación. Pero ¿esto qué requiere? Pues que nos mantengamos de manera cotidiana leyendo, releyendo, investigando en los artículos que se publican de biomecánica, del deporte, de rehabilitación, neurorehabilitación, en la parte ortopédica, es decir, en un estudio, en una preparación continua de publicaciones recientes. Y a partir de lo que vamos viendo, leyendo, tomamos decisiones de qué tecnología o métodos podemos implementar en el trabajo cotidiano. Y esto nos ha llevado a que hemos tratado de implementar algunas tecnologías que no nos han funcionado. No porque no sirvan, subrayo, no nos han funcionado en el estilo y la metodología de trabajo que tenemos. Y algunos métodos tampoco nos hemos adaptado a ellos. Y tenemos que seguimos en la búsqueda y vamos adoptando tecnologías y métodos que nos funcionan. Esto quiere decir que cada quien en su ámbito laboral puede ir adoptando esas tecnologías o métodos que le funcionen. Pero lo que va a tener en común cuando estamos en ese proceso es que estamos utilizando tecnología. Vamos a estar utilizando tecnología y entonces, ¿cómo hacemos la selección de esta tecnología? Bueno, la primer parte es que, pues, el costo debe de ser
un costo razonable entre el costo-beneficio. Como somos una clínica relativamente pequeña o muy pequeña, pues el costo debe ser bajo, mediano, pero sobre todo el costo-beneficio, es decir, lo que nos genera en beneficio, ya sea para el trabajo que hacemos o los beneficios para los pacientes o deportistas que trabajan con nosotros. Ese es un elemento importante en la toma de decisiones de qué tecnología vamos a utilizar. Que sea fácil de usar. Y esto lo evaluamos en la medida en que la tecnología que utilizamos nos permita estar atentos al paciente, estar atentos al deportista, a la persona que estamos evaluando. Necesitamos que el 90, 95 o 100% de nuestra atención esté con la persona que estamos evaluando. No queremos estar dedicados a la tecnología. Entonces necesitamos tecnología que demos un clic y nos olvidemos. Y al terminar el proceso de captura, hagamos otro clic y se termine. Tampoco queremos procesar datos. Es decir, que los reportes se generen de manera inmediata. Hoy por hoy, la tecnología que estamos utilizando y de la que vamos a hablar más adelante, nos permite tener reportes en 10 segundos, lo cual se convierte en muy útil para intercambiar información con los pacientes. Y como estamos intercambiando información con los pacientes casi en tiempo real, necesitamos. Creo que el doctor tiene unos problemas de conexión. Perdonen solo un momentico. Demetrio. Ok, ¿ya se mejoró la Sí, conexión? sí, te hemos perdido solo un momentico, pero era Perfecto. justo unos segundos. Ahorita te escuchamos muy bien, o sea que puedes seguir. Ok, entonces, estaba en la simpleza en la interpretación de los datos. Que los datos que se generan en el reporte sean claros, transparentes, no solo para nosotros, sino para los pacientes, porque queremos establecer una comunicación con ellos. Y lo que hemos agregado en los últimos meses es que sea portátil. Es decir, que nuestro laboratorio de análisis de la marcha lo podamos llevar a cualquier lugar, porque eso empieza a cambiar el concepto de que las personas tienen que venir a donde está el laboratorio para hacer la evaluación. Bajo este esquema, si es portátil y está basado en una computadora, en una laptop, entonces podemos llevar nuestro laboratorio a cualquier sitio. Entonces, estos 5 elementos son los que consideramos actualmente en Physiomechanics para adquirir, adoptar y aprender a usar nueva tecnología. Porque lo que queremos es que la tecnología se convierta en una herramienta clínicamente útil. Entonces, si estamos hablando de tecnología, entonces hay un concepto, esta curva, es una curva donde describe la manera en que se hace la adopción de las nuevas tecnologías. Y voy a hablar un poco al respecto. Entonces, lo que les voy a mostrar es un ciclo de vida del proceso de adaptación, de adopción de la tecnología. Es decir, cómo los usuarios se acercan a usar la tecnología. Y esta gráfica, en la parte horizontal, nos muestra una gráfica, nos representa el eje X, nos representa el tiempo, y el eje Y, esta línea horizontal, nos representa, vertical, nos representa el tiempo. Ok, el área bajo la curva, la parte azul, roja y verde, representa el número de usuarios. Ok,
En la primera parte, cuando surgen las tecnologías, hay muy pocas personas utilizándolas. Se estima, algunos estudios estiman que sea el 2.2%. Después hay usuarios tempranos, que son aproximadamente el 13%. Pero ahí sucede un elemento, un fenómeno que se denomina el abismo. Es decir, hay tecnologías que no logran superar esa fase del abismo. ¿Qué significa? Cuando hay nuevas tecnologías, están madurando estas tecnologías y evidentemente hay un proceso de ajustes técnicos, matemáticos, en los algoritmos, lo cual requiere que la tecnología vaya madurando y se vuelva estable. Pero si las tecnologías superan ese abismo, entonces continúa el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas tecnologías, aquí termina su vida. Si logran superar esto, entonces continuarán ganando usuarios. Ahora, ¿quiénes participan en este proceso para superar lo que se denomina el abismo? No solamente los fabricantes y los desarrolladores de la tecnología, sino los innovadores. Ahora, con las redes, con Internet y con estos métodos de comunicación, hay una importante interacción entre los usuarios tempranos, los innovadores y los desarrolladores de tecnología. Después, ya cuando ha superado las dificultades técnicas, pues crece y se expande y hay un gran número de usuarios, la mayoría inicial. Después ya la tecnología ya es más vieja, estable, han pasado los años y se siguen sumando nuevos adeptos hasta que al final llega un grupo de rezagados. Ok. Lo que sucede es que cuando los rezagados están adoptando esta tecnología, ya hay nuevas tecnologías, ya hay nuevos métodos. Y eso lo podemos ver con nuestros celulares, que rápidamente, físicamente, pueden ser muy funcionales, pero ya no representan una innovación ni son una nueva tecnología. Ok, esto nos lleva a un proceso en el cual actualmente tenemos que aprender cosas nuevas, desaprender cosas previamente aprendidas y reaprender. Entonces, y el proceso se repite, a veces cada año, cada 2 años, dependiendo en el campo en el que estemos. Pero lo que necesitamos es desaprender, reaprender y aprender. Desaprender, reaprender y aprender. Y así sucesivamente. Entonces, si no hacemos esto, seguramente nos vamos a quedar con metodologías y con tecnologías de hace 10 años. Y actualmente estar trabajando con tecnologías de hace 10 años, pues es estar ya muy alejados de la vanguardia. Esto, claro, se logra si tenemos un gusto por la tecnología y queremos hacer algo diferente o proponer algo diferente a nuestros pacientes. Entonces, en el caso de la valoración clínica biomecánica de la marcha, aparte de la tecnología, es necesario, siempre es necesario hacer historia clínica, exploración física, evaluación funcional, y esto nos permite tener orden, disciplina, un método de trabajo, una rastreabilidad de lo que hacemos y poder almacenar evidencia de nuestro trabajo. ¿Qué es necesario para eso? Pues desde las cámaras de video, las computadoras, nuevos sensores para medir. Entonces debemos de tener un gusto para adoptar la tecnología, para lidiar con la tecnología, para aceptar que en algún momento la computadora vamos a tener que aprender nuevas maneras de hacer las cosas. Es decir, debemos de tener, considero yo, en este mundo profesional actual, el interés, el deseo de ser innovador y diferente.
Sin embargo, la clínica es clínica y sigue habiendo elementos que siempre han existido, con tecnología o sin tecnología. Observar, realizar pruebas funcionales no instrumentadas, identificar el dolor en puntos anatómicos específicos, medir los rangos de movimiento, después medir la movilidad, asegurarnos de condiciones de estabilidad, identificar alteraciones en el control motor y, por supuesto, evaluar la función específica, en este caso, la marcha. Esto quiere decir que hay que seguir haciendo lo que todos los años se ha hecho y que se ha ido refinando. Muchos usan el concepto de SOA, de adquirir información subjetiva, objetiva, analizarla y después hacer un plan. Ok, esto se debe de hacer. ¿Por qué hacerlo? La marcha nos permite tener un diagnóstico de la función del paciente. Poder identificar la severidad o extensión o naturaleza de las lesiones y las enfermedades permite medir el progreso de los beneficios funcionales o de la funcionalidad del paciente, con o sin intervención. También toda esa metodología que les mostré previamente nos ayuda a poder predecir el pronóstico de evolución del paciente, con intervención o sin intervención terapéutica. Y nos ayuda como herramienta, el análisis de la marcha como herramienta nos permite, nos ayuda a diseñar estrategias de rehabilitación o entrenamiento con objetivos específicos, es decir, indicadores. Y si estos indicadores los compartimos con los pacientes, se vuelve muy atractivo para el paciente porque empieza a sentirse involucrado en el equipo y en la toma de decisiones. Además, lo que hemos aprendido durante todos estos años, que hacer un proceso de análisis de la marcha y de cualquier movimiento sirve como una herramienta de aprendizaje continuo. Ahora, el análisis de la marcha sugiere causas mecánicas y esto me lleva al sistema musculoesquelético, de las alteraciones del movimiento. ¿Y qué necesitamos saber para poder estudiar la marcha? Pues conocer los parámetros de normalidad de la marcha. O sea, hay prerequisitos que son la cinemática y la cinética de la marcha. Ahora, a final de cuentas, lo que estamos haciendo con un análisis de la marcha es un estudio de biomecánica. Y la biomecánica se compone de la parte biológica, la parte mecánica y entonces en la parte biológica necesitamos un conocimiento del sistema nervioso, del sistema musculoesquelético, del sistema metabólico, cuando menos. A estos tres elementos yo los denomino el sistema nervioso como el sistema de control, al sistema musculoesquelético como el sistema de transmisión de fuerzas y al sistema metabólico como la fuente de energía para que el sistema de transmisión funcione y que haya un buen funcionamiento del sistema de control. Ok, por la parte de la mecánica, pues de lo que estamos hablando es de física. La mecánica forma parte de la física y la mecánica para su estudio incluye la dinámica y la estática. Ok, para los que se dedican a la ingeniería lo pueden entender, pero vayamos a la parte clínica. Estamos hablando de cinemática y cinética, es decir, movimiento y fuerzas. Eso es lo que representa la mecánica y estamos hablando específicamente de la mecánica clásica, la mecánica de Newton, que está descrita o se basa en las 3 leyes de Newton. Entonces, necesitamos aprender de la parte biológica, de la parte mecánica, pero sobre todo necesitamos un lenguaje común para que podamos intercambiar información
de la biología hacia la mecánica y de la mecánica hacia la biología. Tengo un curso, un pequeño curso que se llama Construyendo un lenguaje común y que es parte del objetivo de hacer ese enlace o ese puente de comunicación. Ok, ahora voy a hablar de la tecnología asociada de la marcha instrumentada. Voy a mencionar lo que se considera el estándar de oro del análisis de la marcha, que son los sistemas optoelectrónicos que incluyen cámaras en el rango de infrarrojo que detectan la luz que emiten los elementos marcadores reflejantes, normalmente esféricos, pero pueden ser de cualquier forma. Inclusive pueden ser cintas pegadas a los segmentos corporales, y esa identificación de los marcadores reflejantes se convierte en puntos. Los puntos se les asigna un nombre y entonces se llama como identificación de marcadores. Se convierte a partir de ahí en segmentos corporales, y esos segmentos corporales nos permiten tener medidas y gráficas. Ok, y aquí se puede ver de manera clara cómo se está organizando. Como vemos al sujeto caminando, estos son el video y la generación de imágenes. Ok, este es el estándar de oro, pero creo que todos los que estamos en esta reunión sabemos que es muy difícil en términos económicos adquirir esta tecnología. También sabemos que requieren espacios amplios y que no es portátil. Entonces, si este es el concepto que estamos utilizando en Physiomechanics, eso me lleva a tecnología portátil, simple de utilizar, de mediano y bajo costo. Esto quiere decir, ¿qué estamos utilizando nosotros? Nosotros estamos utilizando sensores inerciales y baropodometría. ¿Por qué? Porque cumplen las condiciones, los 5 elementos que les propuse previamente. ¿Qué es el sensor inercial? Es un sensor que permite hacer evaluaciones funcionales, en este caso de la marcha, y muchas otras tareas, pero me voy a centrar en la marcha. Y por supuesto que es portátil por su tamaño. Y el baropodómetro electrónico, que es un dispositivo que registra las fuerzas plantares en condiciones estáticas y dinámicas. Y un tapete de estas características pesa menos de 2 kilos. Entonces es bastante portátil. Y bueno, y el sensor inercial pesa aproximadamente menos de 200 gramos. Entonces cumplen las condiciones. Lo interesante de esa condición o de esta tecnología es que nos permite hacer evaluaciones en un consultorio con espacio reducido, en un consultorio o en un centro deportivo con mayor espacio, o inclusive al exterior. En este caso, en una cancha al aire libre de básquetbol. Puse esto porque esta tecnología es lo que nos permite tanto el sensor inercial como el baropodómetro. Y nos genera el sensor inercial BioBit información, un reporte en aproximadamente 10 segundos, donde nos habla de la velocidad, la simetría de la marcha, la cadencia, datos muy importantes asociadas con la salud, particularmente la velocidad, que ya está documentada, que en el proceso de maduración de la marcha se requiere que se alcance más de 1 metro por segundo en la velocidad del niño. Y en el adulto mayor, cuando la velocidad empieza a decrecer por menos de 1 metro por segundo, el riesgo de caída aumenta. Entonces, esta es parte de la información que obtenemos. Obtenemos la calidad con la cual se desarrolla la
la cinemática de la pierna derecha, la pierna izquierda, podemos tener un valor de simetría, tenemos la propulsión de la pierna derecha, propulsión de pierna izquierda. Eso en términos de función se vuelve muy relevante, que existe esa propulsión y que además haya simetría, la longitud de la zancada y los datos con respecto a la longitud de zancada izquierda y derecha con respecto a la estatura. Esto nos permite saber si están los valores en los datos, en las referencias normativas. Particularmente me voy a detener un poco con la relación armónica que deriva del análisis de Fourier de las aceleraciones del tronco y de la pelvis. Esto es algo que muchos sistemas no nos dan y el sistema Bajovich nos proporciona esta información. Las publicaciones señalan que la relación armónica correlaciona muy bien con condiciones patológicas. Hay varios estudios con Parkinson y esclerosis múltiple que nos hablan de la manera en que este valor de la relación armónica disminuye con respecto a los datos documentados en poblaciones sanas. Y ya hay datos en poblaciones sanas desde los 8 años hasta los 13, en niños y en adultos. Entonces, lo que se ha encontrado en condiciones patológicas es que este dato disminuye, pero lo más relevante es que parece ser que es el parámetro más sensible para detectar alteraciones tempranas. Lo mismo con la relación de marcha, que el valor normal es de 6.5 y también en condiciones patológicas disminuye este valor. Además, a lo previo, lo que ya conocemos, el porcentaje de fase de apoyo, el porcentaje de fase de oscilación y algo muy importante, la cinemática de la pelvis en la vista en el plano sagital, frontal y transversal. Tanto en gráficas como en valores. Y esto se relaciona muy bien con las condiciones de movilidad y rangos de movimiento de diferentes grupos musculares. Por su parte, la baropodometría nos da rápidamente información de la calidad de la distribución de presión plantar en condiciones estáticas y dinámicas y haciendo un comparativo contra lo normal y lo que tiene el paciente. Y eso rápidamente se puede platicar y compartir con el paciente, tanto en condiciones estáticas como dinámicas. Y aquí un video de cómo se obtiene la información y cómo la vemos de manera inmediata. Ahora, ¿para qué sirven todos estos datos? Pues sirven para medir el estado funcional del paciente. En una población en general, para mejorar el desempeño en las actividades de la vida diaria, mantener independencia y calidad de vida, identificar áreas de oportunidad, reducir los factores de riesgo de lesión y prolongar esa vida independiente. Si esta evaluación de la marcha se hace en el deporte, entonces nos ayuda a identificar áreas de oportunidad para mejorar el rendimiento deportivo y mantener al atleta entrenando y compitiendo. Esto ayuda a reducir los factores de riesgo de lesión y prolonga la vida deportiva. Como es un estudio muy corto, muy breve, entonces se puede hacer de manera periódica, tal vez mensualmente o inclusive cada semana si fuese necesario. En los pacientes neurológicos ayuda a identificar áreas de oportunidad clínica para conocer las alteraciones motrices, promover estrategias de rehabilitación que preserven la inclusión y la participación del paciente y evaluar los progresos funcionales y, como siempre, diseñar programas de rehabilitación. Pero la parte más importante que yo veo es que se convierte en una herramienta de comunicación con los pacientes o los familiares del paciente
o los profesionales con los que se tenga que hacer interconsulta. Y esto es muy importante si identificamos y conocemos los factores de satisfacción que las publicaciones al respecto nos dicen qué es lo que anda buscando el paciente. En primer lugar, aparece que el paciente quiere estar involucrado en el proceso de rehabilitación, es decir, quiere saber qué está pasando con él, quiere saber cómo puede evolucionar, quiere saber qué tiene que hacer, quiere saber si logra los objetivos planteados por el grupo de trabajo, por el equipo de trabajo. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy, aquí es donde veo la parte más relevante de utilizar este tipo de tecnología. Entonces, hasta aquí termino. Creo que nos queda tiempo para las preguntas, las dudas y lo que ustedes quieran compartir. Quedo a sus órdenes para las preguntas. Y aquí están mis datos de contacto. Qué bien, Demetrio, gracias. Me gustó mucho tu presentación. Gracias, Fue Daniel. muy clara y bueno, ya veo que han llegado ya un par de preguntas, yo te la voy a enseñar. Había una doctora que desafortunadamente me perdí el nombre porque se fue en la chat, pero Maritza Muñoz. sí, te contó, gracias y te Sí, conozco sí. desde Teletón México. Un gran abrazo, un saludo a Maritza. Y hay también el doctor Nelson Pacheco que dice que el webinar fue excelente, que tenía varias dudas y ya tú, Demetrio, le respondiste a todas. Gracias desde Venezuela. Bueno, mi tierra, la que soy, yo también te agradezco, doctor Nelson, para recordarme de Venezuela. Sí, por supuesto. Este era la cuenta. Bueno, entonces sí, si alguien quiere cualquier cosa, aquí estamos y bueno. Maritza, si Maritza está en Colombia, entonces yo creo que Daniele se pone en contacto con ustedes para que les diga quién es el distribuidor en Colombia, Sí, tanto del exacto. varopodómetro como el Biovid. Daniele tiene la Exactamente, información de exactamente. Colombia. Es Maritza Muñoz, Daniele. Exactamente, sí, sí, sí. Ya Maritza nos escribió a la mail info para confirmar, si me acuerdo bien, para confirmar el horario y entonces, bueno, aquí estoy. Sí, Max Gamboa, mucho gusto, Max. Qué bueno que estás aquí presente y, bueno, de Costa Rica. Y también hay la doctora Sandra Valero que te agradece, te dice muchas gracias y un saludo desde Colombia y gracias otra vez. Así que... No, pero pregunté. O sea, yo les puedo decir que en todo esto me parece muy interesante el concepto de las relaciones armónicas y la relación de la marcha. En el sentido de que son parámetros muy, muy sensibles a las variaciones de control motor. Entonces, esto es algo que siempre se están tratando de cómo medir el control motor y cómo saber si se lograron avances, aunque sean mínimos o discretos, sutiles, en ese trabajo, porque es muy complicado el trabajo con los pacientes neurológicos. Entonces, si tenemos un indicador lo suficientemente sensible para estar monitoreando esos cambios, me parece maravilloso. Sobre todo porque la información de esos parámetros proviene de las aceleraciones. Y las aceleraciones es el resultado, recordemos, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y quién está generando esa fuerza? La está generando los músculos. ¿Quiénes son la masa? Los segmentos corporales. Entonces, estamos viendo el efecto de la aceleración que deriva de la fuerza muscular.
Y si vemos esos parámetros, nos permite ligarlo con el concepto de la manera en que el sistema nervioso central y periférico están controlando el movimiento. Entonces, son herramientas que normalmente no se usan en el trabajo cotidiano, pero si hay una tecnología que me lo pone tan claro y tan transparente, creo que deberíamos de empezar a utilizarlo o inclusive hacer trabajo de investigación. Gracias, Salvador. Ya está. Ajá. Exacto, Nelson Pacheco, sí, Exacto. se está viendo mucho en el campo deportivo, el control motor. Me gusta que lo hablen, inclusive de otras, o sea, del campo deportivo, porque lo que, lo que yo veo que debemos estar haciendo es, las tecnologías y ahí están, cada vez a un costo más accesible. Tenemos que empezar a utilizarlas y a traducir esa información en tratamientos. Y también, Demetrio, hay el doctor Fabricio Torres Caro, que te pregunta: buenos días, doctor, espero esté muy bien. Además del estudio de la marcha, ¿qué otras actividades se podrían medirse en la plataforma? Por ejemplo, actividades como deportes de contacto como karate, judo o posiciones de trabajo en serie. ¿Hay posibilidad de generar protocolos propios en el equipo? Sí, tiene la modalidad, el BioBit tiene la modalidad de una adquisición en modalidad libre y se puede usar prácticamente en cualquier condición. Por ejemplo, no tengo ahorita preparados videos, pero hemos utilizado este sistema que tiene la capacidad de hacer biofeedback en entrenamiento deportivo, manteniendo el control motor, el control del núcleo corporal, ya sea en superficies inestables, ya sea sentado o de pie, y o sea, como un elemento de entrenamiento y de rehabilitación. En el caso de rehabilitación con pacientes con evento vascular cerebral, a modular la actividad del hemicuerpo afectado, y entonces el paciente se ve en el monitor, ve los puntos a los que debe de llegar y entonces trabaja con una intención y con una motivación, que eso es muy importante en la neurorehabilitación. Es decir, sí permite que desarrollen el protocolo que ustedes quieren. Y eso me parece muy valioso, porque ahí lo que entra en juego pues es la creatividad del rehabilitador, el médico del deporte, el fisioterapeuta. Ellos son los que van desarrollando las nuevas herramientas. Y también hay, antes de que yo entregue la palabra a la doctora, espérate que la busco porque ya tiene la mano subida otra vez, Frances Irene, ahorita vengo. Fabricio Torres Carro te dice muchas gracias por la respuesta. También Fabián González, el doctor Fabián González, saludos desde Costa Rica, quería preguntarte a ti, Demetrio, es personal, por tu curso, el curso de física que mencionaste. Entonces yo creo que sí que te contacta con el mail, ¿no? Sí, Sí, puede que ser, me ¿no? contacten, ahí está mi correo, aquí está mi correo, dejen cierro todo lo que tengo que cerrar. Este es mi correo electrónico, o por WhatsApp a este teléfono, cualquiera de las dos. Actualmente creo que funciona más por el WhatsApp, con toda confianza. Ok, entonces le voy a dejar a la doctora Frances Irenes, así que pues si quiere, doctora, ahí vamos. Ahí tienes la Sí. palabra si quieres preguntarle algo al doctor Demetrio Villanueva. A ver si está, si no es un problema técnico. Si no, si quieres también puedes escribirla, doctora, la pregunta. Mientras tanto,
mientras tanto, seguimos con la otra pregunta de la doctora Sandra Valero, que pregunta si ustedes han tenido la experiencia del trabajo con el equipo en niños. Sí, de manera, bueno, no lo puse aquí, pero también colaboro con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, entonces, pues, por las mañanas, entonces, pues, podría decir que por semana evaluamos con esta tecnología y con esta metodología aproximadamente 20 niños semanalmente. Y eso es posible por lo que les digo, la generación de la información de los reportes es muy rápido y se ponen a disposición del especialista, pues así, muy rápido. Sí, sí tenemos esa experiencia y nos ha ido muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Bueno, entonces yo le he entregado la palabra a la doctora, pero ya no la veo más. Entonces, si quiere otra vez, pregúnteme otra vez la palabra. Si no, si quieren poner algo en la chat, aquí estamos, como ya todos están haciendo. Les pongo también una slide con nuestros contactos y después le doy otra vez la slide a Demetrio, porque como veo que mucha gente quiere informaciones sobre el producto, bueno, eso entonces nosotros podemos tranquilamente. Entonces yo se lo pongo un momentico solo esta slide, así que vean la mail, que es esta, info@rivelomove.com. Esta aquí, tenemos el sitio también en español y las páginas de las redes sociales en inglés, pero claro, hablamos todo italiano, español y inglés sin problemas. Entonces, quien quiere informaciones sobre el producto, solo envíenos un correo electrónico a info@rivelomove.com. Entonces, Demetrio, te dejo otra vez la pantalla para ti. Gracias. Y nada, y a ver si hay otras preguntas más. Si no, antes que se vayan todos, así, ya veo una. Mónica, la doctora Mónica nos pregunta, Demetrio, con el tema de la tecnología, a veces tenemos la percepción que no tenemos tiempo de usarla. ¿Puedes explicar un poco si es difícil o sencillo utilizar el BioBit, por favor? Gracias por la pregunta, doctora Mónica Boypertui. Sí. Mi respuesta tiene dos modalidades. Uno, la primera es en general. Hay un miedo natural a utilizar nueva tecnología. Y hablo desde mi experiencia. Y es un miedo que hay que conocer, hay que medir y hay que controlar. Porque lo que he aprendido es que si logro adaptar la tecnología, o lo que yo le llamo apropiarme de la tecnología, que no significa comprarla, es la compro, empiezo a aprender y empiezo a verme beneficiado de la tecnología. Entonces, si logro hacer esa apropiación de la tecnología a partir de un aprendizaje, tengo beneficios. Pero esos beneficios no llegan solo con comprar la tecnología. Entonces, debo de estar dispuesto a pasar la curva de aprendizaje. Ahora, la curva de aprendizaje con BioBit y el baropodómetro es una curva breve, muy breve. ¿Qué tan breve? Horas. 4 horas. En el peor de los casos, 8 horas. Pero una vez que cumplimos ese proceso, yo lo recomiendo, lo que yo recomiendo es utilicémosla un día y otro y otro y otro, porque solamente el proceso de estar utilizando la tecnología de manera cotidiana nos va a dar maestría en el uso. Pero la curva de aprendizaje en el caso de BioBit y de la baropodometría es de horas. Y eso lo hace un producto muy noble. Gracias por la pregunta, es muy importante. Gracias, gracias, doctor. Hay otra pregunta más de Saray Patricio Bautista. Hola, buen día. Y gracias y buen día a ustedes también. Con esta tecnología podríamos suplir la escalimetría.
Esta es la pregunta. Escalimetría. Escalimetría. Ayúdenme con la definición de escalimetría. A ver si nos escribe algo más en la chat Sí, el doctor. escalimetría. Estoy tratando de escalas. No sé, tal vez ¿Será algo. con las escalas funcionales? Por ejemplo, escalas como la de Denver. Si estamos hablando... diferencia de miembros pélvicos, la disparidad entre miembros ok, pélvicos. ya llegó una asesoría. Para medir la disparidad de la asimetría en la longitud de miembros pélvicos, no. Por supuesto que no. Pero eso me permite hablar de algo que siempre hablo. La biomecánica no da soluciones, da preguntas muy puntuales, muy específicas. Es decir, ¿por qué el apoyo en el varopodómetro es mayor en un lado que en el otro? ¿Por qué en la basculación pélvica el sensor me mide un descenso lateral izquierdo? ¿Será por un acortamiento? Entonces, el acortamiento, la confirmación viene a partir de la clínica. Y dice, ok, clínicamente los signos de Ali-Galeazzi me indican un acortamiento del miembro pélvico izquierdo. ¿Cómo se hace la confirmación? La confirmación de eso se hace con radiografía. Entonces, es todo un proceso. La evaluación con esta tecnología nos pone en evidencia esas asimetrías. Y la parte clínica inicia con Ali-Galeazzi. Después se complementa con la medición de los segmentos corporales con cinta métrica, la medición anatómica y la medición funcional. Y si todavía después de eso encontramos que persiste esa asimetría, entonces se solicita una imagen de rayos X para confirmar la diferencia y en cuántos milímetros es esa longitud. Pero es un proceso donde la tecnología es una herramienta. Creo que... Y la profesionalidad del terapeuta es ¿no? Lo demás. Absolutamente. Y usted es un gran ejemplo de máxima profesionalidad. Gracias. Tú con los compañeros que trabajan con ustedes, porque yo sé que son un buen equipo por ahí. Gracias, gracias. En eso, sí, en eso andamos. Ok. No El veo curso, más preguntas por ahorita. que ya contesté en vivo. Con niños, sí tenemos experiencia. Y luego la pregunta de la tecnología. Saraí Patricio Bautista. Sí, qué bueno, creo que sí respondí. Hasta ahora sí, a todos. Qué bueno. Y bueno, por aquí estamos ahora un minutico con el doctor y luego lo dejamos ir al trabajo, pero creo que horas son las 10 de la mañana por ahí, ¿no? O algo por ahí. Aquí van a ser las 11. Las 11, bueno. 11. Aquí son las 6 de la tarde. Y antes que todos se vayan, yo le pongo una votación con 3 preguntas nada más para que ustedes nos den un pequeño feedback en la presentación, pero más en el producto. Entonces yo la pongo después cuando quieren. Ahí va. Cuando quieren, si pueden, alguien, bueno, respóndenos. Y luego, nada, cuando y si no hay más preguntas, dejamos ir el doctor a su trabajo, a sus pacientes. Que ya estamos aquí en el lugar. Ya estamos en Fisiomecanics. Qué bien, qué bien. Estoy dejando la votación ir. Un par de minutos y estamos listos.
Bien. Ah, ahí veo una manita por ahí, una mano levantada de Fabián González, el doctor Fabián González. Entonces, si podemos, Demetrio, y luego esta es la última pregunta, ¿sí? ¿Le parece? Sí, adelante. Ok, bueno, entonces, Fabián, bienvenido, y ahí puedes. Buenos días. Hola. Hola Fabián, buen día. Buenos días, pues muchas gracias por el webinar, ha estado muy interesante, la verdad. Quería hacer una consulta. Esto igual no sé si lo dijiste en la charla y me lo perdí. Dime. El equipo permite, por ejemplo, medir cómo es la marcha de una persona, si hay alguna variación en el sentido de que si la persona mueve la cabeza, si tiene la cabeza fija, es decir, pensando en personas con un adulto mayor, con algún trastorno vestibular, o nada más no lo permite. Ok. El sistema es un acelerómetro. Más o menos, pongámoslo aquí como ejemplo. Y va colocado a nivel de la pelvis. Entonces, mide las aceleraciones que se obtienen a nivel de la pelvis, muy cercano al centro de masa corporal. Ahora, lo que sucede ahí en el centro de masa corporal es resultado de lo que sucede en todos los segmentos corporales asociados. En el pie izquierdo, pie derecho, todo el segmento femoral, derecho-izquierdo, la pelvis, bueno, por supuesto las caderas, el tronco, brazos, cabeza. Entonces, si se fijan en una de las diapositivas, puse que es fundamental hacer la observación y proponía que se debe de hacer con video. Es decir, vamos a encontrar datos de cambios en la aceleración de la pelvis que son producto de todo lo que sucede en los segmentos corporales. Entonces, ¿cómo vamos a armar las conclusiones? Pues viendo los videos, midiendo rangos de movimiento, midiendo movilidad, identificando puntos de dolor. Es decir, la metodología, en ese proceso, en esa metodología, voy a ver si tengo, creo que vale la pena compartir ese. Si me permites, Daniele, un momentito, compartir mi pantalla. Ahí voy. Eh, Ajá, ahí estás. ok, aquí, a ver, voy a... Y te anticipo que hay 2 preguntas más. Ok, bien. Este es un proceso, o sea, les decía, la tecnología ahí está, pero no podemos dejar de lado la observación, las pruebas funcionales no instrumentadas, como son ponte de pie, levanta una pierna, levanta la otra, gira, una pequeña sentadilla, o sea, lo que observamos funcionalmente, identificar los puntos de dolor, rangos de movimiento, movilidad, es decir, el uso de la tecnología debe de hacerse en conjunto con todo esto para poder traducir lo que sucede con los datos biomecánicos, cuáles son las causas a partir de lo que observamos clínicamente. Entonces, y de esa manera podemos tener una conclusión. Sí, el doctor Fabián González quiere añadir algo más. Si Dinos, no, Fabián. creo que esta es la pregunta, la respuesta. Sí, claro, no, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Fabián, por participar. Voy con las 2 preguntas más que llegaron. Venga. Una era del doctor, bueno, Ro, porque no sé qué otro nombre hay, Ro. BioBit sirve para mejorar también la técnica en el CrossFit. Sí, pero otra vez, o sea, es una herramienta y tenemos que, por ejemplo, nosotros algo que evaluamos de manera cotidiana es la fuerza de miembros inferiores y una evaluación una
tarea funcional para medir la fuerza de miembros inferiores es a través de la prueba de Bosco, específicamente el salto vertical, que puede ser desde sentadilla, contramovimiento o con el movimiento de los brazos, conocido como el abálaco, o la resistencia muscular, o las características de rigidez o stiffness asociados al trabajo pliométrico. Todo eso me permite medirlo el BioBit. Y tanto para miembros inferiores y puedo utilizar el mismo concepto para miembros superiores. Entonces, sí se puede utilizar y lo usamos con atletas de CrossFit, del atletismo, deportes de contacto, béisbol, fútbol americano, o sea, con muchos deportistas, con diferentes disciplinas utilizamos esta tecnología. Y gracias. Y la última pregunta por hoy, luego si tienen más preguntas, ustedes tienen los contactos del doctor o los nuestros. Nos las hacen llegar y las iremos respondiendo por correo. Exacto. La última pregunta es del doctor David Pacheco, que creo que es el hermano del doctor Nelson Pacheco, no sé, algo por ahí. Y nos escribe, los pacientes post-COVID, es una buena pregunta esta, los pacientes post-COVID podrían ser beneficiados con esta tecnología, creo por rehabilitación, ¿no? Fisioterapia, algo así. Evaluaciones. Tiene dos modalidades que se puede utilizar. Creo que una de ellas está a punto de liberarse ese módulo que se llama la prueba de Apangó. Es decir, es la prueba donde el paciente inicia de sentado, se levanta, camina 3 metros, regresa y se sienta. Entonces, esta es una prueba que sé que en muchos institutos con pacientes post-COVID están utilizando. De hecho, el protocolo de Apangó. Entonces, está, no sé, pero está próximo a estar incluido como protocolo por default en el BioBit. Ahora, me dicen muchos compañeros, pero es que ni siquiera se logran caminar, lo único que logramos es que se pare. Entonces hay un protocolo que se llama de postura. Entonces, pues vamos a ver cómo mantiene el control postural y podemos seleccionar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y medimos el recorrido del centro de masa corporal. Y si la movilidad tiene un predominio anteroposterior, medio lateral, vertical, entendiendo que lo que esperamos que es que el predominio sea anteroposterior. Entonces, sí se puede utilizar con pacientes post-COVID y otra vez, o sea, con protocolos muy simples, con pruebas que pueden ser 10 segundos o 20 segundos, o en el caso de la prueba de Apangó, es en el peor de los casos hasta 20, 25 segundos si les cuesta trabajo. Ahora, esta prueba de sentarse, pararse, caminar 3 metros y regresar, inclusive nosotros la hemos realizado con pacientes a los que vamos asistiendo y hacemos la anotación. O sea, se realizó la prueba con, a lo mejor tomando de la mano al paciente, sujetándolo, es decir, con una asistencia. Y después se vuelve a reportar y dice, ahora se hizo sin asistencia. Entonces, sí, nos permite hacer pues prácticamente cualquier modalidad que nos interese. Bien, creo que la respuesta es perfecta y por supuesto el doctor David Pacheco te dice gracias, interesante. Entonces, esto creo que va a concluir todo. Entonces, si no hay nada más, yo te digo muchísimas gracias, Demetrio, para tu tiempo, ustedes. para tu presencia, para tu relación y esperamos la próxima puntata, ¿no? El próximo episodio. Claro que sí, con todo gusto. Ahí vamos. Entonces, cuando tú quieres, me dices el título y vamos a hacerlo y por todos los participantes,
el doctor Demetrio Villanueva aquí por ustedes y yo soy Daniele, info@rivelomove.com. Doctor, ¿tu correo? Mi correo es demvilla@gmail.com. Y ahí estamos para todas sus preguntas más y lo que hay de más, ¿ok? Eres un genio, Demetrio. Federica. Gracias, Federica. Un saludo Demetrio y un saludo a todos. Gracias por su tiempo y para estar con nosotros hoy.